Muy buenas noches, bienvenidos a este desacuerdo. Podemos decir que el paro de Santa Cruz ha terminado con más penas que glorias. Anoche los sectores radicalizados se han reunido en la puerta de la casa de Rómulo Calvo. Le han llamado traidor, no están conformes con el hecho de que se haya suspendido el paro. Tenemos las ironías de la política. Vamos a ver las imágenes. Este episodio ha sido poco cubierto por los medios de comunicación y como vamos a hablar de este tema, nos interesa que se vea. El paro ha tenido grandes efectos en la economía. 1.250 millones de dólares se estima que son la pérdida de estos 36 días en los que Santa Cruz ha estado de paro. Se ha perdido en lo económico, pero también y sobre todo se ha perdido en el tejido social, un tejido social que ha terminado muy dañado no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país. La polarización ha terminado adueñándose del sistema político, ha terminado siendo, parece, más importante de la democracia. Las lógicas de los extremistas que plantean muerte civil a quienes piensan diferente están instaladas. Nuevamente han aparecido en Santa Cruz aquellos que son dueños de las calles, dueños de los barrios y que actúan como si fueran una policía moral iraní que controla el pensamiento de los vecinos, porque aquel vecino que piensa distinto es inmediatamente señalado de traidor. Aquel vecino cruceño que no está de acuerdo con las determinaciones del comité cívico, inmediatamente se le revisa el acta de nacimiento. Por supuesto, todo esto tiene un efecto y una repercusión inmediata en la democracia, porque en la calidad de la democracia, porque no puede haber democracia allá donde existe un paro forzado, donde sentarse a una mesa de negociación significa ser llamado traidor, ser llamado masista, ser llamado vendido, o que te vayan a pintar a la puerta de la casa. Irónicamente, Santa Cruz se respeta. Los marcos propuestos en este conflicto por Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo no son nuevos, pero no se enmarcan en un proyecto democrático. Se presentan como los representantes de una ideología que es casi alérgica a los migrantes, alérgica a los que piensan distinto a ellos, alérgica a la diferencia. Una ideología que hiere al país apuntando que a unos se los mantienen, que se nos da de comer, que el forastero cuando llega a Santa Cruz, si no se adscribe a esa ideología cruceñista, inmediatamente será señalado. Así lo ha dicho en varias ocasiones, no solamente una vez Rómulo Calvo. Para salir del paro y sobre todo intentó meter la propuesta de federalismo, es decir, como un intento de salir, porque hace 2 semanas atrás, cuando en este espacio hemos analizado el cabildo precisamente, uno suponía que ya se debería levantar el paro. Sin embargo, se toman 2 temas. 1, trasladar el conflicto a la Asamblea Legislativa y 2, incorporar el tema del federalismo en el debate público. Y ahí es donde, hemos hablado el anterior fin de semana de federalismo, pero ahí es donde me surge surge una cuestión, y es el hecho de que exista tanta oposición que de pronto en otros momentos jamás hubiera estado de acuerdo con el federalismo, pero que si ese es el discurso que lleva adelante el antimasismo, pues se adscriben a él. Por otro lado, varios voceros del MAS han hablado de la necesidad de un ajuste de cuentas a quienes habrían llevado adelante ese paro. Eso no sabemos si va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que existe una reconfiguración del escenario político nacional después del paro cruceño, y la pregunta que nos hemos hecho para este episodio es: ¿y después del paro qué? Quédese esta noche en nuestro desacuerdo.
Volvemos a este desacuerdo. Esta noche nos hemos planteado la pregunta: ¿y después del paro qué sucede? Entendiendo que el paro de Santa Cruz ha dejado una reconfiguración del escenario político que vale la pena que lo analicemos. Esta noche tengo un panel compuesto solamente por mujeres, así que estoy muy contenta por eso. Las voy a saludar. Natalia Pérez, bienvenida a Desacuerdo. Hola Susana, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Buenas noches, Natalia, politóloga, mi colega politóloga también, Ana Lucía Velasco. Ana Lucía, bienvenida como siempre a Desacuerdo. Buenas noches, Susana, un gusto estar aquí otra vez. Y desde Alemania por Zoom nos acompaña Luciana Jauregui. Luciana, bienvenida a Desacuerdo. Buenas noches, Susana. Un saludo a Natalia y Ana. Un gusto tener hoy día un panel compuesto solo por mujeres. Bueno, vamos a empezar con Anita. Ana Lucía, Bolivia polarizada. Parecía que la polarización era un tanto asimétrica, que era una polarización la que teníamos, que no era capaz de pronto de afectar o de afectar demasiado, digamos, a la democracia. Pero hoy día solamente hay que abrir el periódico, de pronto solamente hay que poner un canal de televisión en el informativo, seguir las redes sociales y te das cuenta que esto ya no es así, que estamos ante una polarización que definitivamente está ya afectando incluso la vida personal, la vida del colectivo, el tejido social, ¿no es cierto? Desde tu perspectiva, Anita, tú estás trabajando en este tema. ¿Cuán polarizada está la sociedad boliviana y cómo eso luego en términos efectivos le repercute a la democracia? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que decías hace un momento. Polarización en el sentido estricto ha habido ya hace muchos años, siempre y cuando entendamos que la política habían como dos grandes fuerzas. Hace tiempo que solamente hablamos de oficialismo y oposición, pero sí creo que la hegemonía del MAS en los últimos 14 más años era incontestable, ¿no? Tenían una única partido con presencia nacional, irrefutable presencia en el Parlamento, era un buen contexto económico. Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo después del 2019, de la experiencia, no solo política, sino social, como tú decías, en el tejido social del 2019, ha habido algo que se ha quebrado, ¿no? Y en términos políticos, en términos de democracia, es qué entendemos por democracia, creo yo. Con preocupación yo veo en las últimas declaraciones, tanto de gente del oficialismo como gente de la oposición, que interpretan la política como una especie de juego de suma cero, ¿no? Donde tu victoria es mi pérdida y si para que yo gane tú tienes que terminar aplastado, más o menos. La palabra pacto, acuerdo, encuentro, todas estas palabras que son claves para la democracia están como totalmente desterradas de nuestro vocabulario porque las interpretamos como traición, como si estuviéramos perdiendo un partido de fútbol, ¿no? Y ahí es donde creo que nuestra democracia está sufriendo una de las heridas más fuertes porque si los políticos no pueden hacer acuerdos, entonces no pueden hacer política, ¿no? La política fracasa el momento que no es una herramienta buena, adecuada para poder lograr los consensos en cualquier sociedad diversa y mucho más en lo diversos que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. La única alternativa que nos ha mostrado la historia ha sido o pactamos o negociamos o encontramos una forma de administrar la diversidad o aniquilamos al otro. Y la historia ya nos ha dado suficientes ejemplos de por qué esta otra vía no es una vía adecuada. Entonces, o volvemos a poner en nuestro chip la idea de que una democracia sana, unos políticos, digamos, que están haciendo su trabajo, son políticos que tienen que acercarse, tienen que hacer acuerdos, tienen que tender puentes, es la única forma de hacer una democracia real, ¿no? Anita, en la introducción he mencionado los marcos que se habían propuesto en este último cabildo, ¿no? Lo decía, Camacho y Calvo responden a uno de esos polos. Y lo que me ha parecido curioso es que ningún demócrata, ¿no es cierto? Porque, es decir, el título, la camiseta de demócrata se la ponen todos los políticos, ¿no? Claro. Pero luego vale la pena ver después cómo actúan estos, ¿no? Uh-huh. Pero ningún demócrata opositor ha puesto límites, les ha parado el coche a estos señores y decir, ¿de qué están hablando cuando hablan de muerte civil o cuando hablamos de una negociación? Es decir, lo que tú has dicho, las palabras claves, ¿no es cierto?, para que una democracia funcione mínimamente bien, ¿no?
parte de esas palabras claves está el pacto, está la negociación y está los acuerdos y está todo esto, ¿no? Eso no quiere decir que, por supuesto, la democracia no sea basada, digamos, no se asiente en el desacuerdo, más bien, ¿no es cierto? Eso de ninguna manera no estamos diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pareciera que existe un miedo a esos demócratas cruceños, que se les llamen anticruceños por cuestionar, ¿no? O de pronto que se les pida renuncias o qué sé yo. Y desde afuera, ¿no? Que objetar al comité cívico como ha sido, te signifique un poco estar por fuera, ¿no? Estar por fuera casi del ruedo político. Y esto te lo digo un poco pensando también en la actuación de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Si Comunidad Ciudadana ha quedado en un lugar casi periférico, bastante marginal, intentando colgarse, ¿no? Pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, reparando en esta cuestión que me parece básica. Ellos siempre se han declarado una fuerza política de centro, etcétera, ¿no es cierto? Reparando en esta cuestión de que se le declare, ¿no?, muerte civil, porque eso lo tenemos en el inicio del conflicto, muerte civil a aquel, ¿no?, que se siente a negociar. O sea, ¿cómo se resuelve un conflicto si alguien no puede sentarse a negociar? ¿No? ¿Qué opinas de esto? Creo que nuestra clase política, y aquí creo que ambos bandos son culpables de la situación en la que estamos ahora, han apelado mucho a esta polarización, a esta idea de la política o la democracia como un partido de fútbol donde si no hay empates, ¿no? Es una estrategia que, hay que ser honestas, en términos electorales es súper exitosa, paga muy bien, ¿no? Yo veía un poco todo este contexto actual como una especie de preparación preelectoral con miras a la elección del Bicentenario. Entonces, como estrategia, digamos, si uno es frío y no le importa lo que pasa después en el tejido social y no le importa después quién paga los costos de estas cosas, yo entiendo por qué los políticos hacen eso. Paga muy bien. Hace unos días también yo escuchaba a Adriana Salvatierra diciendo que quien negaba el liderazgo de Evo Morales era un traidor, de la misma forma que le han pintado traidor a Calvo en su casa, ¿no? Entonces, es una estrategia política que tiene sentido. A mí lo que me preocupa es cuando esa estrategia política, digamos, se calca después en la sociedad y nos vemos inundados por ese término que a mí me gusta mucho, que es el de la historia única, ¿no? Hay esta literata nigeriana, cuyo nombre me he olvidado ahorita, pero ella habla del peligro de la historia única, ¿no? Es decir, estamos rodeados de solamente historias únicas que nos ayudan a interpretar lo que está pasando. Entonces, o nos ayudan a reafirmar lo que creemos. Y además tenemos nuestro sesgo de confirmación, que nos gusta irnos a las historias que nos reafirman lo que ya creemos. Pero el problema es cuando la situación no está tan polarizada o cuando hay un cierto espíritu democrático, uno entiende que sí te puede más gustar una historia que la otra, pero con seguridad es un estereotipo, digamos. Sabes de que no todos los cruceños son así, no todos los masistas son así, y puedes como equilibrar un poco porque entiendes que hay complejidad en el tejido social. Ahora creo que estamos en un lugar muy peligroso donde pareciera que estamos olvidándonos de eso, ¿no? Donde solamente nos reforzamos en las historias únicas que validan nuestra posición. En política lo entiendo muy bien, pero en la sociedad es cuando la cosa ya empieza a tener, digamos, costos más altos. Algo, y con esto termino, de lo que creo que tenemos que en verdad empezar a tomar muy en serio en Bolivia, es el costo del conflicto en la salud mental de las personas. Es decir, 33 días de paro no deben ser fáciles para nadie. Yo al principio decía, yo soy paseña, y a mí me han gasificado 4 veces, y o sea, lo tomaba con cierta ligereza, pero también recuerdo que es feo vivir con miedo, es feo vivir con incertidumbre, no saber qué va a pasar, es feo ver que los líderes no corresponden. Y además ha habido un alimento terrible que han sido las redes sociales del miedo al otro, ¿no es cierto? O sea, vos leías en unas redes sociales de quienes están llegando a la puerta de los condominios y leías otras redes sociales y esas personas te decían, bueno, nosotros estamos marchando por trabajar y han pasado una cosa distinta, ¿no? Alrededor. Es decir, ahí lo que tú dices es cierto. Vamos contigo, a ver, Natalia. Hemos presenciado un proceso de afirmación identitaria en el paro muy fuerte, ¿no? Es decir,
eres cruceño y el cruceño se comporta de esta manera, es así, ¿no? La gran movilización cruceña se explica por la apelación de una ideología regionalista, esta cuestión de ellos versus nosotros. Recordamos el discurso de Calvo que decía a nosotros no nos quieren, tenemos que revisar la relación, etcétera. Pero digamos más allá de esta cuestión de revisar la relación, es otro tema, sino la afirmación esa, no me quieren, no nos quieren. ¿Quién no te quiere? ¿No ve? O sea, hay alguien que no te quiere, ¿no? Entonces, apelando a un discurso de emociones poco radical. Y del otro lado también, ¿no es cierto?, una identidad plurinacional también que en el propio Santa Cruz se ha hecho fuerte, se ha hecho notar, ¿no?, en todo este conflicto, una presencia muy marcada. ¿Cómo crees que vaya a evolucionar este antagonismo de identidades que en un principio uno creía que el proyecto podía juntarlas todas, ¿no es cierto?, pero hoy día están sirviendo para antagonizar en cuanto a identidades que tienen que ver con emociones, y eso sí que me parece tremendamente complejo. Y bueno, como decía Anita, este juego de las emociones electoralmente te reditúa, ¿no? Es bien rentable. Pero por otra parte, si tú ves el comportamiento electoral de Santa Cruz a través de los años, vas a ver que es menos volátil que el resto del país, ¿no es cierto? Entonces tú ahí, con esos datos, con esa evidencia, tú puedes ver que tienes un comportamiento electoral, una identidad más fija, más estable, más anclada en el tiempo, ¿no? Ahora, todo esto, no sé qué va a pasar, es bien difícil, sobre todo en un proceso como estamos ahorita de reconfiguración de la correlación de fuerzas, y por qué esto, bueno, ya lo sabemos, ahorita lo voy a mencionar, pero esta lucha de centralismo representado por La Paz versus el federalismo representado por Santa Cruz, es al final, o sea, tiene más bien, mejor dicho, tiene su origen en esta pelea por Santa Cruz. Al final, la cuestión del censo, la fecha del censo lo sabemos todos, ¿no? O sea, era una bandera. El concho de la botella. Eso. Según varias simulaciones propias y de colegas, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, Santa Cruz ganaría, y voy a jalar agua a mi molino, al tema electoral nada más, lo fiscal, el pacto fiscal es otro tema, y bueno, los economistas ya hablarán de eso, pero Santa Cruz ganaría entre 3 a 5 escaños, ¿no es cierto? ¿A costa de quién? A costa sobre todo de La Paz y a costa de Potosí y de Chuquisaca. ¿Qué significa esto? Esto es bien importante porque sería la primera vez que Santa Cruz como departamento le pasaría a La Paz en cuestión de escaños, ¿no? Y eso es un poquito, es bien simbólico, porque en cuanto a representación sustantiva, uno, y esto es algo que tiene que quedar clarísimo, que creo que no se sabe, la representación es representación nacional. Si tú eres senador, si tú eres diputado, ya sea pluri o uni por un departamento, es solamente para cuestiones procedimentales, es solamente para saber tú dónde votas y cuál es tu circunscripción. Pero el momento en el que tú llegas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Congreso, tú ejerces una representación nacional, ¿no es cierto? Porque si no, de otra forma es mucho más fácil, mucho más eficiente, mucho más económico agarrar a los 9 gobernadores y sus asambleas legislativas departamentales y reunirlos en un consejo o algo así, ¿no es cierto? Entonces, es bien simbólico a lo que me voy. Lo que Santa Cruz pueda ganar con estos 3 a 5 escaños es bien marginal, sobre todo en nuestro sistema político actual. Ya, donde hay intereses corporativos antes que intereses territoriales, ¿no es cierto? Y donde no hay esta representación sustantiva que te digo, ¿no? Sino que se levanta la mano porque, bueno, ahora ya no tanto, porque la coherencia y la cohesión partidista, sobre todo en el partido de gobierno, en el oficialismo, está decayendo. Vemos los casos de indisciplina que después han derivado en esta inminente fractura y evidente fragmentación. Pero aún así, no es que en la Asamblea los asambleístas, los diputados, pienso yo, votan por su región antes que por su partido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que un poquito atenuar eso. O los proyectos ideológicos, ¿no? Que es de pronto, no sé, el antimasismo vota por lo que señala el antimasismo, el masismo vota por lo que señala el masismo y lo que tú apuntas, ¿no? Más allá de luego lo que tenga la región. A ver,
Es que has hablado de una cosa que es bien interesante y creo que lo hemos tocado muy poco, ¿no? De pronto el antimasismo encuentra un proyecto político, no encuentra un proyecto político en enclave nacional, y esto me parece que responde a una falta de institucionalidad de pronto partidaria. Solamente te adscribes, digamos, a la idea antimasista o a la idea masista y ya está, ¿no? Que no tiene nada que ver con principios políticos partidarios que uno se siente y que responden a... No. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces cualquier es movilizador. Por ejemplo, acabas de señalar que es probable que Santa Cruz gane a costa de, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, gente en Potosí cantando Viva Santa Cruz en sus movilizaciones, ¿no es cierto? En Tarija igual. ¿Qué límites tiene esto? Yo te iba a preguntar porque si esto significa, digamos, que se pueda construir desde allí un liderazgo en enclave nacional. Y luego otra repregunta que te quiero hacer en función a lo que acabas de señalar, porque sí me parece súper interesante en lo que se gana y en lo que se pierde. Cuando a Santa Cruz le llegan, digamos, la nueva representación, la nueva distribución de escaños por la cantidad poblacional que existe, eso evidentemente dentro del departamento también tiene su propia redistribución, ¿no? Y nosotros estamos hablando de un periodista, lo decía en este escenario cruceño, decía, mira, a mí me interesa que el censo se haga lo más rápido posible porque tengo realmente la idea, una tesis que verificar. Y es el hecho que la migración es tan grande en San Julián, por ejemplo, que San Julián querrá dejar de ser un municipio perteneciente a los de la Chiquitanía, ¿no es cierto?, y empezar a tener una representación propia. Porque digamos, esa disputa de representación es probable que así como hay ahora a nivel nacional, luego también se instale a nivel subnacional. No sé qué dices sobre esto. Y luego la otra repregunta que te hacía, de si esto luego configura, digamos, o lo ves, una alternativa con enclave nacional, de proyección de enclave nacional, de liderazgo de enclave nacional. Sí, mira, primero que nada hay evidencia, ¿no? Nuestro sistema de partidos, como tú decías, es muy poco institucionalizado, es altamente desinstitucionalizado, y esto se ve tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, ¿no es cierto? Y si a eso tú le añades ahorita esta división que hay en el MAS, que es perfectamente normal, o sea, no hay partido que pueda durar 14 años y que pueda estar intacto, ¿no es cierto? Y más con todas las condiciones que están dándose y después del 2019, etcétera, es perfectamente normal que pase esto dentro del partido de gobierno, ¿no? Y por su parte, en la oposición, como tú dices, sin un proyecto político claro y bueno, todo lo que mencionabas, eso, si a eso tú le combinas la alta volatilidad del electorado, sobre todo de unas zonas y unas regiones y unos territorios más que otros, entonces, bueno, ese es el cóctel perfecto, ¿no? Para que estemos nosotros ahorita donde estamos, en este escenario de crisis. Eso por una parte. Y no me acuerdo cuál era tu otra pregunta. No, si es que esto, digamos, esta nueva... lo de las circunscripciones uninominales. Mira, y eso es un tema, y lo puedes tratar aquí más adelante, que va a salir. El rato que el próximo año, el 2024, el INE saque los resultados oficiales y el órgano electoral tenga que realizar la redistribución de escaños, son 2 etapas, ¿no? Primero se hace el procedimiento técnico en el que se toma en cuenta la equidad y la proporcionalidad poblacional para hacer una redistribución de escaños departamental. Ya eso va a la asamblea, se saca la ley, se aprueba la nueva composición del Parlamento y de ahí se hace la mitad son pluris, mitad son unis, ¿no es cierto? Y de esos unis hay que hacer el diseño territorial. El diseño de límites, exacto, ¿no? Y ahí, obviamente, el órgano electoral no tiene las competencias para para modificar los límites territoriales. Simplemente hace el diseño electoral para fines electorales, el diseño de límites para fines electorales, ¿no? Y eso va a ser otro problema, porque, como tú dices, están pasando estas dinámicas así a nivel local, pero que no están acorde, bueno, que no se las tiene previstas y no está este procedimiento técnico
no está del todo institucionalizado, socializado, no sé cómo decirlo, ¿no es cierto? Entonces representa un caldo de cultivo, por todo lo que tú dices, ¿no? Estas dinámicas locales que están así moviéndose, la migración, eso en Santa Cruz. En el caso del Departamento de La Paz, por ejemplo, el doble domicilio, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí por debajo que igual van a saltar. Ahorita, ok, gana Santa Cruz los escaños, pierden los otros, en el peor de los casos, nadie reniega, todos aceptan, se hace un pacto político, pero van a surgir este tipo de cosas y yo no veo que se esté pensando en eso, ¿no es cierto? Ni que se esté viendo la forma de manejarlo, y ese es un desafío pendiente de la autoridad electoral desde hace mucho tiempo, ¿no? Luciana, vámonos contigo, vámonos al Zoom. Luciana está con nosotros desde Alemania, Luciana Jauregui. A ver, el antimasismo en Santa Cruz ha demostrado una fuerza que es innegable. Por supuesto, hemos visto ese enorme en Santa Cruz, ¿no? Que tenía bastante consenso. Se ha llegado a los extremos de que cruceños no nacidos en Santa Cruz, que militan en el movimiento al socialismo, han sido fuertemente cuestionados, incluso fuertemente cuestionados del lugar de nacimiento, ¿no? Seguramente este odio habrá aumentado en el paro, seguramente estamos en un pico, ¿no? Que esperemos que baje. Ahora, la pregunta es, Luciana, ¿cómo se desactiva un sentimiento instalado así? Veíamos en imágenes, no sé, la ministra de la Presidencia, que es cruceña de pura cepa, de familia cruceña, bla, 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 todo el tema ahí, y que le hacen un muñeco, a la mamá de esta ministra le ponen un cerco en la puerta de la casa, y a otros masistas les dejan basura en la puerta de su casa. Es decir, todas estas cosas han pasado en estos 36 días de paro. Y entonces, Luciana, la pregunta, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede desactivar un sentimiento tan complejo como este? Yo creo que la primera cosa es que hay que preguntarse en qué se origina este sentimiento, cómo se articula, cómo está estructurado como discurso y como afectos también que discurren en la sociedad, para recién responder cómo se desactiva, ¿no? Y la primera cuestión, hay que dar cuenta, el discurso de la cruceñidad, que tiene a su antagonista como el masista, surge específicamente en el momento en el que se produce una disociación entre el poder económico y el poder político de la mano del MAS y el movimiento indígena popular, ¿no? Ahí es cuando surge. Se exacerba en los últimos años por un fenómeno vinculado a la movilidad social, a la modernización económica y a la migración interna, ¿no? Lo que hace es empezar a amenazar la estructura de poder local dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Entonces, para eso necesitas reactualizar el dispositivo de la cruceñidad, que no es más que un dispositivo de control poblacional y territorial, que lo que hace es que produce al menos tres fenómenos. El primero es transmutar los problemas sociales, étnicos y de clase como un problema entre región y Estado, y entre gobernantes y gobernados, ¿no? Hay una transmutación ideológica muy importante ahí. La segunda cuestión es que construye una comunidad imaginada, diríamos, a lo Anderson, que empieza a pensar a lo cruceño como una identidad homogénea, uniforme, que es demarcada y delimitada desde arriba, ¿no? Y que sobre todo tiene un perfil social muy vinculado a las élites, con unas características propietarias, blanco-mestizas, empresariales, etc., ¿no? Pero hay una comunidad imaginada que hace que esas fronteras se diluyan. Y la tercera es que construye un enemigo interno tiene un enemigo externo y interno ahora también, que está profundamente asociado al centralismo, al masismo y al ocolla, ¿no? Entonces, lo que va a tratar de hacer este dispositivo de la cruceñidad es restituir el control político y territorial dentro del departamento. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo se desactiva, yo creo que hay que primero empezar de alguna forma a deconstruir qué es esto de la cruceñidad y qué es esto del modelo político, económico y social cruceño, ¿no? ¿De qué trata? Porque nos los venden así como un paquete, pero cuando empezamos a desilvanar, ¿cuál es el proyecto económico del modelo cruceño, ¿no? Es un proyecto empresarial neoliberal. ¿Cuál es el proyecto social del modelo cruceño? Es un proyecto en el que gobiernen las clases, las etnias blanco-mestizas, ¿no?
¿Cuál es el proyecto cultural y político del modelo cruceño? Es un proyecto liberal con un perfil republicano, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que descubrimos es que es el proyecto neoliberal revestido de un discurso regional, ¿no? Y para desactivar esto, yo creo que esto es fundamental, es necesario empezar a pensar que esto se desactiva disputando el propio sentido de la cruceñidad, es decir, desde adentro, que la cruceñidad deje de estar anclada en estos segmentos dominantes y en esta falsa antinomia entre región y Estado o entre Santa Cruz y Bolivia, y en realidad empecemos a pensar a la región, a la identidad regional como una identidad cruceña que va de la mano con la identidad boliviana y que al mismo tiempo puede ser profundamente popular, ¿no? Es decir, otra forma de empezar a pensar la cruceñidad desanclada de estos intereses de las élites locales. A ver, Luciana, has dicho cosas bien interesantes. La pregunta, ¿este proyecto político puede traspasar las fronteras? Porque una pregunta que creo que está ahora mismo sobre la mesa es el hecho de que Santa Cruz tiene poder económico, lo tiene, pero ¿por qué no se da el poder político? De pronto, esos esfuerzos que se ha habido para que exista para que exista poder político, luego no se han hecho, no han hecho carne, de pronto no han tenido una repercusión, ¿no es cierto?, en el resto de los departamentos. En este mismo conflicto, si nosotros analizamos cuál ha sido la postura de los otros liderazgos, tienes un Manfred Reyes Villa que directamente se ha hecho al del otro viernes, ¿no? Yo argentino, yo no sé qué es lo que está pasando, ha hablado del censo del 24, sin polemizar, digamos, alrededor de esto. Tienes una Eva Copa que de hecho ha sido crítica con alguna de las reacciones o algunas cartas que han enviado la Asociación de Municipios Capitales, ¿no?, en cuanto a la realización y la fecha de la realización del censo. Ella decía, yo he participado, nosotros hemos participado de las mesas técnicas y sabemos y estamos de acuerdo con hacer un censo en los tiempos que tiene que ser, etcétera, ¿no? Es decir, hay de pronto en estos liderazgos territoriales, ¿no?, que de pronto no se han encolumnado detrás del comité cívico, una posibilidad de salir de esta polarización. Son dos preguntas, entonces. ¿Por qué Santa Cruz? ¿Tú crees que Santa Cruz vaya a lograr con ese discurso, con el instalado ahora, seducir, digamos, más allá de sus fronteras? Y lo segundo es, ¿desde qué lugar, desde dónde crees que se pueda salir de la polarización? Bueno, lo primero que yo diría es que Santa Cruz se encuentra en este momento en un dilema estratégico, ¿no? Entre un repliegue hacia adentro y apostar por la radicalización interna y por lo tanto por un proyecto federal inclusive en algunos sectores separatista, y un proyecto más bien con vocación nacional que necesita más bien moderar su cariz regionalista, ¿no? Hay una disyunción estratégica fundamental en este momento en Santa Cruz y que se va a ir definiendo en la relación de fuerzas de los próximos conflictos, ¿no?, como la propia aplicación de los resultados del censo, las luchas por el pacto fiscal, elecciones judiciales, ¿no? Hay un montón de conflictos en los que la relación de fuerzas va a ir definiendo la orientación de este proceso, ¿no? Pero yo creo que al margen de lo que se vaya definiendo, Santa Cruz, el movimiento cívico cruceño ha demostrado falencias estructurales muy profundas, ¿no?, que tienen que ver con liderazgos incompetentes, con falta de estructura, con falta de organización, falta de una orientación táctica y estratégica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van a sostener una agenda federalista si no han podido sostener la agenda de censo 2023? ¿No? Hay una pregunta ahí muy inmediata que plantea un cuestionamiento directo a la forma en que se maneja la capacidad de movilización del movimiento, ¿no? Ahora, ciertamente, esto devela un carácter profundamente provinciano e inclusive señorial y estamental de las élites cruceñas, que contradice profundamente con su discurso de modernización económica, ¿no? Y ahí hay una contradicción profunda. Y eso mismo le impide a Santa Cruz pensar en clave nacional, porque eso implicaría empezar a incorporar inclusive a los sectores indígenas en los mismos términos que ellos proponen, que es esto de igualdad, que es esto de desarrollo, etcétera, ¿no? Y es una élite que todavía no está preparada por eso.
para eso, ¿no? Es decir, sus procesos económicos van adelante y sus procesos políticos y culturales van atrás, ¿no? Y ahí hay una limitación muy profunda. La segunda cuestión que tú me planteas tiene que ver más bien con la configuración político-territorial del país, ¿no? Y aquí yo creo que hay que dar cuenta de un fenómeno. Primero, que hay procesos de regionalización desiguales en el país, ¿no? Hay regiones que han desarrollado más esta cuestión y regiones que menos, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Yo creo que lo que se ha producido durante este ciclo del proceso de cambio es una recomposición también de la estructura de poder local, ¿no? Si tú vas, ¿qué es la paseñidad? ¿Qué es esto del Comité Cívico Potosinista? ¿Qué es esto de lo de en Tarija, en Santa Cruz, etcétera? Te vas a dar cuenta que los equilibrios locales, de poder local, se han trastocado profundamente con el arribo del MAS al poder, ¿no? Incluso en estos términos, ¿no? Con el surgimiento de cooperativistas, de campesinos que han empezado a amenazar también a las élites locales. Entonces, las identidades regionales surgen ahí como una superficie de inscripción de las identidades de las élites y de las clases medias que no se sienten reconocidas en el Estado plurinacional. Así surgen las identidades regionales y eso es fundamental dar cuenta. Pero como te he dicho, estos procesos son desiguales y eso demarca trayectorias políticas distintas también a futuro, porque hay territorios como por ejemplo La Paz e inclusive El Alto y en este momento diríamos inclusive Cochabamba, que se sienten más identificados con el Estado nacional que otros, ¿no? Porque sus trayectorias de politización son distintas, ¿no? Y eso va a demarcar... Me tengo que ir a un corte, Luciana, perdón, que te corte para ser reiterativa. Y ya volvemos en desacuerdo. Volvemos a este interesante desacuerdo. Estamos analizando qué es lo que ha sucedido, cómo se proyecta, digamos, cómo se reconfigura el escenario nacional después del paro. Anita, quiero preguntarte, a ver, más allá de entrar en esta lógica machista de quién gana, quién pierde y toda esta cuestión que ya lo hemos hablado bastante en el anterior bloque, ¿tú crees que, cómo queda también el Comité Cívico Cruceño luego de esto? O sea, ¿es capaz de volver a movilizar, ¿no? Hemos visto que van a venir otros conflictos que de pronto son verdaderamente más profundos que una fecha realmente, ¿no? ¿Y cómo ves a largo plazo la posible actuación del Comité Cívico? Yo creo que sí van a ser capaces de volver a convocar, no sé si necesariamente un paro, un cabildo o qué, pero sí de la misma magnitud que hemos visto ahora, porque para mí lo que ha quedado muy claro de estos días es que el sentimiento cruceño, la identidad, como le estaban hablando hace un ratito con Luciana, va mucho más allá de su dirigencia. Sí creo que se ha quedado como algo pendiente y que va a ser fácil movilizarlo después. Y esta agenda del federalismo me parece que va a ser el paso siguiente. Yo creo que aquí hay un tema importante. No sé si necesariamente el Comité Cívico o algún otro liderazgo en Santa Cruz, si es que lograran hacer en estos días, lograra marketear, si quieres, el federalismo de una forma que sea interesante para otras regiones, se puede convertir en el siguiente proyecto político o en el proyecto político de la oposición, que era lo que la oposición nunca tuvo desde el 2005. Desde el 2005 la oposición simplemente, su proyecto era anti-MAS, ¿no? Nos oponemos a cualquier cosa que diga el MAS y no había un proyecto de nación real, un proyecto político real. Creo que el federalismo se puede convertir en ese siguiente proyecto político si ellos saben venderlo bien. Si no es una cuestión solamente regional, solamente nuestra, y se demuestra que algo como el federalismo podría beneficiar a otras regiones, podría convertirse en eso. No sé si la calidad de liderazgo que tienen ahora logrará hacer eso, pero sí creo que de todos los temas que han surgido últimamente, este es el que más, si quieres, promete, ¿no? En ese sentido. Natalia, el gobierno ha cedido, pero no de la forma que Santa Cruz esperaba. De hecho, el gobierno fue un factor político que ha puesto de alguna manera un freno también dentro del propio Santa Cruz, ese Santa Cruz que se veía muy uniforme, todo el mundo encolumnado, silenciado detrás del Comité Cívico. Hoy día, en esos 36 días de conflicto, también se ha visto un Santa Cruz emergente que reniega de ese Comité Cívico y que no está de acuerdo, ¿no? con todas las designaciones de pronto del Comité Cívico. Creo que la expresión de la Santa Cruz diversa como nunca se ha dado en este momento político, ¿no? Pero, digamos, más allá de esta valoración, ninguno de los líderes, ¿no? Tanto de oficialismo como de oposición, ha salido mejor de este conflicto.
Es decir, todos han salido peor. Si uno ve las encuestas de diagnosis recién hechas hace 3 días atrás, no existe un solo liderazgo, ¿no es cierto? Ni siquiera el de Cuéllar, que de pronto era el mejor valorado y toda aquella cuestión, que tenga en la percepción dentro del propio Santa Cruz que el conflicto se ha manejado bien. De hecho, la popularidad de Luis Fernando Camacho, que siempre estaba por encima del 50%, ha caído terriblemente, ¿no? Más del 70% de la gente dentro del propio Santa Cruz piensa que ha sido mal llevado el conflicto, y así se parece, digamos, en Rómulo Calvo, pero también se parece los datos dentro del oficialismo. Es decir, nadie ha ganado un punto de porcentaje de apoyo. Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. ¿Qué crees cómo crees que sale para hablar del oficialismo, de este conflicto, el oficialismo? Mira, yo creo que el oficialismo, el gobierno ha tardado harto en desactivar el conflicto, ¿no? Y ha ido escalando, pero no vamos a entrar en eso ahora. Sin embargo, ahorita yo quiero insistir en eso que tú decías al principio. Estamos en un proceso de reconfiguración de la correlación de fuerzas político-partidarias. Hemos pasado de un sistema de partidos hegemónico, con un MAS con el 64%, el apoyo, etcétera, la legitimidad total, a un MAS con una mayoría absoluta, pero que además se está dividiendo internamente, ¿no es cierto? Ahora, el gobierno, el MAS, digamos, en sus dos vertientes. Ahorita la vertiente del presidente, del presidente está tendiendo al centro, ¿no es cierto? Y eso te ayuda muchísimo a captar a esos electores volátiles que te decía a un principio, que son bastantes. El electorado boliviano es bien volátil, ¿no? Y es por eso también que el otro, la otra vertiente del MAS está señalando, se está derechizando el MAS, etcétera, ¿no? No le conviene, obviamente, que haya esta fragmentación del voto, porque ahí sale mal parado, ¿no? Y esta nueva vertiente, no me gustan los denominativos que utiliza la prensa, pero de esta otra vertiente tendría las de ganar, en todo caso, ¿no? El que menos perdería, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y además, si tú te pones a pensar en el liderazgo de Eva Copa, que creo que es así bien importante y determinante en este juego, que va a inclinar un poquito la balanza en el lado del MAS, del partido de gobierno, ahí ya tienes más o menos por dónde va a ir, ¿no?, la cosa. Y por otra parte, en el lado de Santa Cruz, de los líderes cívicos, etcétera, ya lo hemos hablado, ¿no? No tienen un proyecto en clave nacional, no tienen esos liderazgos que puedan interpelar a toda la población, a todos los bolivianos. Entonces van a estar una vez más, creo yo, a menos que saquen unas bajo la manga, van a estar una vez más en función de los demás actores políticos, ¿no? Y todos estos liderazgos emergentes que tú decías, Eva Copa, hay que ver cómo se mueve Manfredo Reyes Villa, que ahorita está bien cauto, Iván Arias, que de lo nacional han saltado a lo subnacional, hay que ver, ¿no? Entonces, van a estar, Santa Cruz va a estar en función de lo que pase a nivel nacional, y en el nivel nacional, bueno, hay que ver, ¿no?, cómo termina esta división dentro del MAS. Uh-huh. Luciana, vámonos contigo. A ver, tú hablabas en el anterior bloque de esta disputa, de alguna manera geopolítica, que existe entre La Paz y Santa Cruz, cada una con sus respectivas ideologías, pero esta cuestión no es nueva. Por supuesto que viene desde hace muchos años atrás. Santa Cruz comienza con el poder económico y ahora también cumple un rol importante en lo político, lo hemos analizado en esta mesa. Santa Cruz toma el poder el 20, ¿no? Pero no logra estabilizar ese poder porque le da la espalda, como lo que tú has señalado en tu anterior intervención, a las raíces indígenas de Bolivia. ¿Crees que a corto plazo esta élite cruceña pueda avanzar hacia la Plaza Murillo? ¿O más bien crees una Santa Cruz que vaya a arrastrarse a un proyecto político más parecido, digamos, al de Cataluña en España? Como tú sabes, Cataluña se considera ajena a España, y entonces de pronto es imposible que Cataluña pueda liderar España, porque hasta te da la sensación que pasan
tratan de hacerlo, que no les interesa en realidad, ¿no es cierto? Que están muy concentrados en solo lo que significa su región autónoma, se miran hacia adentro y de verdad como que poco les interesa hacer una administración del país. Es decir, yo siento como lo que tú decías, hay que ver, digamos, cómo termina de reconfigurarse este escenario, pero que hay dos posibles caminos, digamos, ¿no? Dentro de lo que significa la reconfiguración de las élites políticas cruceñas. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que hay que considerar una dimensión nacional y otra local, ¿no? A nivel nacional yo creo que es importante entender que hay departamentos y sectores de la población más populares e indígenas que se sienten identificados con el Estado nacional, ¿no? Eso significa que hay una ruptura con la cuestión regional. Segundo, inclusive en los sectores de clase media, el regionalismo, el federalismo, el separatismo se vive como una amenaza a la bolivianidad, ¿no? Lo cual de por sí aleja a las propias bases o posibles aliadas del movimiento, ¿no? Y tercero, esta otra composición nacional tiene liderazgos fuertes, ¿no? Que es precisamente lo que decía Natalia, ¿no? Eva Copa, está en el Chapare Andrónico, etcétera, ¿no? Liderazgos regionales que de alguna forma apuntalan también el poder político del MAS, salvo que esto vaya a reconfigurarse con las propias divisiones internas, ¿no? Que es otro tema. Y en el otro caso, en términos mucho más locales, yo creo que lo que se ha producido ahora en el censo es una derrota oprobiosa, ¿no? Del movimiento cruceño, ¿no? Y esto tiene que ver no con una victoria del otro, ¿no? Sino con un fracaso propio. Y eso yo creo que es la novedad de este conflicto, ¿no? Lo que nos ha dejado en realidad ha sido un movimiento confinado territorialmente que carece de una orientación estratégica en este momento, que no tiene liderazgos competentes, pero que paradójicamente impulsa una campaña de radicalización, ¿no? Lo que precisamente esta disyunción entre lo insolvente, lo incompetente y la radicalización ha sido lo que ha hecho que toda esta movilización se venga abajo con los resultados que tenemos, ¿no? Yo creo que a partir de ahora se ha generado un nuevo escenario de lucha, principalmente por algo muy importante, que yo creo que en este momento la hegemonía va a empezar a disputarse dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Y es justamente lo que tú mencionabas en algún momento, ¿no? Este discurso monolítico de la cruceñidad ha empezado a romperse desde adentro precisamente por esta crítica a la dirigencia, ¿no? Y que tiene que ver con la reivindicación de otros sectores que se reconocen igualmente cruceños, pero que no se identifican con este proyecto y este liderazgo que embanderan ahí, ¿no? Entonces ahí hay una limitación ya interna y hay una limitación también externa, ¿no? Que plantea nuevos desafíos y nuevas coordenadas de la lucha política, principalmente en términos territoriales. Nos tenemos que ir a un corte, lamentablemente este programa está resultando tremendamente interesante, pero nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con las conclusiones. Volvemos a las conclusiones de este programa. Nos hemos hecho la pregunta, ¿y después del paro qué? Anita. Bueno, a mí me interesa mucho algo que habíamos discutido al principio, que es el impacto que tienen estas cosas en el tejido social. Recién estamos saliendo de un conflicto fuerte que nos ha marcado de una manera bastante profunda el 2019, y ya a nivel no tan político, porque como yo decía al principio, creo que la polarización es una táctica tan buena a nivel político que pedirles que no la hagan es a veces pedirle peras al olmo, ¿no? A nivel social creo que es importante que cuidemos no caer en la polarización, y no suena fácil decirlo, pero hay que saber cómo hacerlo, y creo que hay dos cosas fundamentales cuando digo no caigamos en la polarización. Una cosa que hace la polarización es que simplifica la complejidad, es decir, el Colla es masista, es indígena y es pobre, ¿no? O sea, es todas esas distintas dimensiones de una persona. Cuando estamos en un contexto polarizado, es como si se fundieran y no podemos concebir que alguien que es Colla no sea masista, no sea pobre, no sea indígena, ¿no? Y lo mismo por antonomasia, el Camba es blanco, es rico y es opositor, ¿no? Entonces se pierde toda la riqueza que puede tener una persona en términos de identidad. Se pierde cualquier posibilidad de reflexionar, repensar tus propias ideas, ¿no? Nos volvemos en monolitos políticos y en monolitos identitarios. Entonces, cuando aprendamos a pensar o a aceptar quizás que en la vida real estas identidades pueden no solo cambiar, sino que ser más complejas de lo que nos gustaría creer,
vamos a poder superar esto. Y finalmente, una cosa que hace la polarización es que deshumaniza. Y la palabra deshumanizar suena así como bien dramática, ¿no? Pero en Bolivia, para mí, el signo más grande de la deshumanización es el creer que el otro piensa como piensa porque está pagado, manipulado, ¿no? De cualquier forma. Cuando veamos que las personas piensan por sí mismas, vamos a poder superar esta época. Gracias, Anita. Natalia. Gracias. Tenía miles de conclusiones, pero bueno, voy a tener que resumir. Yo quiero insistir en esto de la institucionalidad electoral, ¿no? Que si bien ahorita, bueno, ya tenemos fecha para el censo, sí, hay la ley para la redistribución de escaños, hay varios aspectos de esta institucionalidad electoral que todavía nos falta revisar, repensar, reflexionar. En primer lugar está el cabildo y la asamblea como mecanismo de democracia directa, ¿no? Ha habido el cabildo, no, era 1 millón, no, eran solo 200.000, no, ¿cómo calculas eso? Después la presencia del órgano electoral, que unos lo utilizan, sí, nos han avalado, otros dicen, no, no es vinculante, ¿no? Entonces hay que un poquito trabajar eso y bueno, es normal también porque recién los estamos aplicando y como parte de la democracia intercultural, digamos, está todavía ahí, ¿no ven? Por otra parte están las reglas de juego, el cumplimiento de las reglas de juego en aspectos meramente procedimentales, ¿no? Y esto lo hemos visto y lo hemos hablado con Anita varias veces, fraude, si no gana el que yo quiero es fraude, independientemente de cuestiones objetivas y cuestiones procedimentales, ¿no? En eso también hay que trabajar desde, yo creo que educación cívica. Hay otros arreglos también que pueden contribuir a institucionalizar el sistema de partidos y que dejemos de tener, qué sé yo, estos taxipartidos que aparecen y desaparecen de una a otra elección, transfugios, cambios de siglas, etcétera, que no hacen más compras de siglas. Compras de siglas, todo eso, ¿no? Que ejemplos sobran. Y que no hacen más que confundir al electorado y es por esto que el electorado al final es volátil, ¿no? Y eso es algo que yo lo he llamado desde el 2019, el elector está huérfano en Bolivia, ¿no es cierto? No tiene de dónde agarrarse. Y es bien importante dar estas certidumbres al electorado. Al final todo esto que hemos hablado, y antes lo que decía Luciana, algo que, acuérdense de mí, va a salir la desproporcionalidad territorial, todo este despelote, ¿no? Del 70-30, de lo urbano versus lo rural, etcétera. También hay que trabajar desde el órgano electoral sobre eso. Y por último hay que dar certidumbres a la opinión pública, como la imagen de las tres autoridades de 3 poderes ahí juntas. Yo creo que eso es importante. Gracias, Natalia. Vamos, Luciana, muy cortito ya, me he quedado sin tiempo. Bueno, yo creo que estamos en un momento de reconfiguración del campo político con una particularidad, ¿no? Que ya no es solamente esta contradicción fundamental entre 2 bloques, sino que hay luchas internas que empiezan a influir en el campo político a nivel general, ¿no? Y lo que se viene, yo creo, a futuro es una serie de luchas sucesivas para resolver la transición política, suturar esta vacancia hegemónica que se van a vivir en clave territorial, es decir, una lucha hegemónica que se va a vivir dentro de los propios territorios. Muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias, Natalia, Ana Lucía, por haber estado esta noche con nosotros, un programa con un panel exclusivamente femenino. Este mes hemos vivido, el 25 de noviembre, se celebra, digamos, no se celebra, no violencia contra la mujer, a raíz de las hermanas Mirabal, que se oponían a la dictadura de Trujillo, le llaman las mariposas. Nosotros en Desacuerdo hemos establecido como línea editorial que vamos a combatir la violencia política, ¿no es cierto? Porque se cree que el análisis político, la opinión política es un espacio prácticamente reservado para hombres. Inmediatamente una mujer sale y opina políticamente, empiezan las alusiones al personal, es pagada, es novia de, es decir, toda una serie de cosas, porque hay un sistema político diseñado para hombres. En este programa nos hemos propuesto, no solamente en este desacuerdo, en la existencia, en la línea editorial de este programa, nos hemos propuesto combatir esos criterios, esa violencia política en contra de las mujeres con la participación permanentemente femenina. A raíz de conmemorar el femenino, pero no solamente por eso, sino porque creo militantemente que es necesario deconstruir este campo político diseñado por hombres y para hombres para que empecemos efectivamente a participar las mujeres, no desde la perspectiva le pagan, es novia de, etcétera, todos esos
todos esos lugares comunes cada que una mujer habla. Ahora, en el tema de este programa y después del paro, ¿qué? Se está reconfigurando el escenario político nacional. Empecemos a analizar cuáles son los conflictos que se vienen y esperamos que cada una de las fuerzas políticas pueda ponerle paños fríos, intentar visibilizar estos conflictos que ya están avisando, que están en la puerta, que nos están tocando el timbre, para que tengan el menor daño posible en el tejido social. Buenas noches.